للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy lunes estamos a 30 de noviembre de 2015, equivalente, correspondiente al 18 de Safar de 1437. Estamos de nuevo con ustedes, encantados de estar a su servicio, inshallah, para contestar y resolver algunas cuestiones y algunas dudas relacionadas con el Islam y la jurisprudencia islámica, que de eso se trata siempre aquí en Consultas Islámicas. Tengo el placer de dar la bienvenida, como siempre, a mis dos queridos hermanos, ya que se incorpora con nosotros a mi derecha el hermano Mohamed Said Aliles. ¿Qué tal estás? Muy bien, alhamdulillah. Barakallahu fik. Y Tawfiq Al-Shaddad Al-Harraq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? Bien, Barakallahu fikum. Como decía, estamos encantados de estar de nuevo con ustedes y tienen diferentes vías para hacernos llegar sus dudas a través del número de teléfono. Si nos quieren llamar en directo es el 911 73 0251 y tienen también el email que es consultas@cordobainternacional.com y la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde nos pueden enviar mensajes por privado y los planteamos aquí en directo. Antes de pasar a estos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, un tema del que deberíamos hablar quizá, o que se ha planteado mucho últimamente, incluso en intervenciones de ambos, quizá en algunos otros medios de comunicación, se habló de la posibilidad o incluso la necesidad de formar a los imames e incluso de contar con instituciones propias aquí en España y en el mundo hispanoparlante para tener lo que se llama la fatwa, ¿no? Autóctona, adecuada al contexto social y cultural y económico, etcétera, en el que vivimos. ¿Qué fórmula, digamos, adaptaría o adoptaría, mejor dicho, este planteamiento? En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad es un tema bastante importante e incluso es una asignatura pendiente dentro de lo que es la institucionalización de lo que es el Islam y los musulmanes en nuestro país, España. Desde los famosos acuerdos del 92, me refiero al 26, aquel año 1992, entre la Comisión Islámica de España y el Estado, pues hay que ir formando instituciones para que la representación islámica, los derechos de los musulmanes, pues se hagan realidad. El tema de la fatwa, debemos definir qué es la fatwa o el fatwa. Ya hay que dar las gracias, es un término que ya está incluido en el diccionario que existe en, digamos, la lengua castellana. Es una opinión jurídica del sabio, del ulema musulmán, no vinculante, para hacer diferencia entre lo que es el decreto de un juez y la opinión jurídica de un ulema. Sí. O de un sabio. Esto más o menos. La fatwa sí que está incluida no solo en español, sino en otros idiomas europeos, pero siempre con una connotación negativa. No, no en todos los casos. En el diccionario español, en el caso, pues han dicho más o menos que es la opinión jurídica de un sabio, de un ulema, más o menos se adapta digamos, a la terminología islámica. Sin embargo, quizás en los medios de comunicación la palabra fatwa siempre tiene esta connotación negativa y más con hechos históricos. Claro. La famosa fatwa del Khomeini contra Salman Rushdie, esto más o menos en la opinión pública mundial ha tenido, la verdad, esta connotación bastante negativa, pero eso es una instrumentalización de los medios y politizando el término. Esta opinión jurídica de un ulema más o menos ya nos sitúa para buscar esta definición, incluso a esta institución que debemos saber. Una máxima hay que tener en cuenta de nuestros sabios, de nuestros ulemas, que la fatwa
siempre los propios ulemas del propio país son los más indicados a decretar o a, digamos, redactar o esta fatwa. Sí, Porque pero la cuestión, y aquí paso la palabra con tu permiso un momento a Mohamed Said, tenemos a estos eruditos aquí en España o en el mundo hispanoparlante para que tengamos, digamos, los recursos humanos necesarios para ello. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el misericordioso y clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. La tarea, bueno, asumir la tarea de la fatwa es una cuestión muy importante y es una gran responsabilidad, es un gran peso islámicamente hablando, ¿no? Es pronunciarse en nombre de la religión en aquellas cuestiones que carecen de argumentos directos y hacer un esfuerzo intelectual y hacer una búsqueda en nuestras fuentes y habilitar, ¿no? Y confeccionar una opinión jurídica, un pronunciamiento jurídico respecto a cuestiones novedosas, a cuestiones que carecen de argumentos directos para solventar, sí, y para solventar problemáticas cotidianas y problemáticas especiales en contextos especiales. Por lo tanto, hay que tener cierto dominio de las técnicas religiosas, cierto dominio de las ciencias del Islam, cierto dominio de las fuentes y una experiencia larga en el trato con cuestiones jurídicas. Hay que ser un jurisconsulto, un mufti y un mujtahid. No vale con tener una pequeña formación. Lo que hacemos aquí, siempre lo recalcamos, sí. No es fatwa, sino es trasladar un juicio, transmitir unos juicios legales ya establecidos, que por ser estudiosos en la materia pues lo tenemos asumidos y lo tenemos conocidos por necesidad, digamos, sí. Pero para la gente corriente y la gente que no tiene contacto con las fuentes, gente que no tiene una formación religiosa, pues se le escapa, los desconoce, es algo novedoso para ellos. Pero sí. El caso de la fatwa es totalmente diferente. Cuando hablamos de la importancia de la fatwa y su peso y su responsabilidad y lo que acarrea, sus consecuencias y sus implicaciones jurídicas religiosas, estamos hablando de un perfil de personas muy cualificadas, ¿no? O al menos no puedo hacer, digamos, un juicio, ¿no? Así arriesgado a nivel de nuestro contexto español. Si hay gente cualificada, hay imames preparados, hay suyuj, hay eruditos, hay doctos en materia religiosa. Igual, juntando toda esa variedad de la cual gozamos aquí, con sus diferentes formaciones, diferentes procedencias, diferentes trayectorias en el mundo del da'wah, en el momento del imamato, etc., podemos llegar a tener un consejo. No se habla de tener un consejo. Una fatwa de una persona hoy en día carece de ese peso legal y jurídico. Estamos hablando de organismos como los establecidos en países islámicos o organismos en países europeos o en el mundo occidental. Estamos hablando de el Majlis Europeo del Ifta wal Buhuth, el Consejo Europeo de Investigaciones y de Fatwa. Estamos hablando de el Mujamma' al-Fiqhi, digamos el complejo de la jurisprudencia islámica. Estamos hablando de Dor al-Ifta, ¿no? Los organismos de fatwa oficiales. Estamos hablando de ministerios o consejos superiores de ulemas de diferentes países. Estamos hablando de ministerios de asuntos religiosos, pero los países de minoría, donde los musulmanes son minorías y carecemos de esa representación oficial y de ese marco jurídico oficializado, ¿no? Reconocido por el Estado, no dependemos directamente de los estados a los cuales pertenecemos, sino hay una cierta colaboración o cooperación o un marco jurídico especial para que desarrollemos esa cuestión religiosa. Tenemos que crear esos organismos. Si no tenemos gente preparada ya, cualificada, para asumir la tarea de la fatwa directamente, creo que al menos tenemos gente que pueda investigar, que pueda consultar con los otros consejos, tener un estudio profundo de cuestiones novedosas, de cuestiones locales, de cuestiones que necesitan un pronunciamiento jurídico local, acorde a nuestra realidad, para no importar opiniones ajenas a nuestra realidad que luego nos llevan a tendencias
extremistas, a errores, a desviaciones, a discrepancia jurídica, etc. Hemos visto la necesidad de esto, pero hemos hablado de que ya existen organismos a nivel, al menos europeo, ¿no? ¿Por qué necesitamos algo a nivel local o nacional? Es imprescindible, incluso colaborando con estos organismos a nivel internacional. La norma básica en el fatwa son más o menos dos cosas. Hay que tener conocimiento de la propia Sharia o la jurisprudencia islámica junto con la segunda condición, y van siempre ligadas las dos, conocimiento de la propia realidad. Y ahí donde está la respuesta a tu pregunta. Quizás estos consejos a nivel internacional pues están haciendo un gran labor y un gran esfuerzo, y ahí la necesidad de colaborar con ellos, pero hace falta un organismo propio que conoce mejor la propia realidad de nuestro país. Y esto es imprescindible e importante. Teniendo el conocimiento a nivel de la realidad junto con esta preparación jurídica a nivel de la teología, de la jurisprudencia islámica, estas dos condiciones para tener esta futura o esta institución de fatwa que todos esperamos, inshallah. Teniendo en cuenta también, dentro de la misma fatwa hay otro concepto islámico muy importante, que esta fatwa va evolucionando. La fatwa cambia según el estado de la persona, según el espacio, tiempo, según otras condiciones. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta. De ahí, pues, hace falta tener digamos, un organismo propio a nivel estatal, a nivel nacional español, y también para orientar a los propios ciudadanos, los propios musulmanes, en sus problemas, sus preguntas de cada día, incluso en temas que nos atañen a todos, temas que sobrepasan un poquito, y hace falta un pronunciamiento más sobre temas de París, por ejemplo, temas de Daesh, temas que incluso de Ramadán, son temas que hace falta. No solamente, como bien ha dicho Mohammed Said, hace falta un trabajo de equipo, de una institución. Hablas de un equipo y se entiende... Y de expertos. De expertos. Se entiende de tu planteamiento que si una persona hoy en día en España, por ejemplo, sale y dice yo soy el mufti de España, o me pronuncio en nombre de los musulmanes de España y dicto lo que se debe o no se debe hacer en términos de jurisprudencia islámica aquí en España, digamos, ¿qué planteamiento es ese? ¿Es correcto? No, es que incluso a nivel jurídico, legal, dentro de lo que es el marco de la Constitución española, junto con la Ley de Libertad Religiosa, pasando por el Convenio de 92, los asuntos del Islam y los musulmanes están bastante estipulados en este acuerdo de 92. Que salga una persona diciendo o pretendiendo representar a los musulmanes en temas mucho más importantes que es la fatwa, estas opiniones incluso puede caer en digamos, no sé cómo se va a pronunciar el Código Penal. Y por otro lado, ¿quién lo ha elegido? Los propios musulmanes españoles. Sabemos nuestros organismos dentro de lo que es esta Comisión Islámica de España, reconocida por el propio Estado, y que una persona pretende, en nombre de estos 2 millones de musulmanes, no sé, autoproclamarse un mufti, esto la verdad le puede caer el peso de la ley, de la justicia. Incluso, pues la verdad, los propios musulmanes pues deben tomar, la verdad, las medidas. Barakallahu. Otra pregunta relacionada con algo que está al orden del día, que son las elecciones. Nos pregunta Umeima, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Se acercan las elecciones y me gustaría saber si está permitido votar. Barakallahu fikum. Una hermana me dijo que no, porque no son musulmanes y no siguen la Sharia, dice. Además, ¿podría el partido ganador perjudicar a los musulmanes prohibiendo cosas como el niqab o el hijab y favoreciendo algunas cosas que están prohibidas en Islam, como el aborto, entre otras cosas? Y esto, dice, me hizo entrar en dudas. Precisamente por la última alegación es un motivo directo para participar. Ajá. Si hay riesgo de que ciertas tendencias políticas, ciertas ideologías puedan hacerse con el poder político en nuestro contexto o en el contexto europeo, y luego elaborar políticas o leyes en contra de los derechos de los musulmanes o que limitan la libertad de los musulmanes y de todas las otras confesiones, creo que es motivo para aquellas personas que profesan esa confesión o tienen esa idiosincrasia o esas necesidades de participar activamente en la política para, digamos, evitar ese tipo de tendencias. Islámicamente es
es una obligación de todos los musulmanes, de todos los ciudadanos, ser partícipes en su propia realidad, con los mecanismos que están a su alcance, respetando el contexto, teniendo en cuenta los detalles de esa realidad. Debemos participar como musulmanes activamente en el diseño de nuestra realidad local, provincial, comunitaria y estatal, y tener voz y tener voto a la hora de elegir a las personas que nos representan en las instituciones, que luego elaboran leyes que favorecen o no el desarrollo de nuestra vida cotidiana, de nuestros derechos, de nuestras libertades, etcétera, etcétera, etcétera. El voto es un testimonio y el voto es una obligación. Y Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán dice: "Wala taktumu shahada", y no os neguéis a dar testimonio. Si se plantean las cuestiones se plantea, digamos, la necesidad de la votación, de la participación política, si nos pide como ciudadanos participar y dar nuestro voto, nuestro aval a cierto color político u otro, o cierto político u otro, o cierta tendencia u otra, tenemos la obligación de aportar ese testimonio para luego no caer en las lamentaciones y decir, pues nos están gobernando tendencias que van en contra de los derechos de los musulmanes. ¿Dónde has estado en el momento de poder participar y decidir, ¿no? Una de las reflexiones que veo muy oportunas para estos contextos es lo que dijo Nejmuddin Arbakan, que es una de las referencias en la tendencia reformista en Turquía, y es el padrino, digamos, del partido Justicia y Desarrollo, que está gobernando con mayoría hoy en día en Turquía y que ha conseguido muchos logros a nivel nacional y a nivel europeo incluso. Dijo: si los musulmanes abandonan la política, serán gobernados por políticos que elaboren leyes en contra de los derechos de los musulmanes. Si tú abandonas ese territorio de competencia, ese territorio de participación, de contribución, de diseñar, de forjar tu propia realidad y decir tu voto, llegues o no a hacerlo realidad o a apoyar, digamos, la tendencia predominante, estarás en el otro bando que tiene que sufrir las consecuencias de esa no participación. Islámicamente no hay ningún problema. Esos argumentos de que no aplican la Sharia no tienen absolutamente nada que ver. Estamos hablando de unas políticas civiles, unos estados civiles, estamos hablando de derechos. Si hablamos de si aplican la Sharia o no, hoy en día pondría en cuestión a muchos países islámicos. Diría que muchos países occidentales sí están aplicando la Sharia, más que los países musulmanes, porque la Sharia no se limita simplemente al tema del hudud y de los castigos. Claro. La Sharia es justicia, la Sharia es bienestar, la Sharia es justicia social, la Sharia es la sanidad, la Sharia es los derechos y las libertades, la Sharia es la convivencia, la tolerancia. Esa es la Sharia. Y muchos países occidentales que tachamos de no musulmanes y de no aplicar la Sharia están aplicando la esencia de la Sharia islámica, y muchos países islámicos o musulmanes o de mayoría musulmana no están aplicando la Sharia islámica, están muy lejos de dar ese ejemplo de las leyes islámicas. Es exactamente lo que iba a decir, a ver qué entendemos por Sharia. Es decir, se limita muchísimas veces o se reduce esta palabra simplemente a ciertos castigos y ciertas medidas punitivas, muchas veces físicas incluso. Hermano Sofi, que la pregunta también contiene este componente o este argumento que dice: ¿y si no son todos musulmanes? Es decir, no hay ningún candidato que sea musulmán. Pues ahí está el problema. Para mí es un problema mental mucho más que, digamos, jurídico. Nos ponemos un chip mental en nuestra cabeza, es que estamos viviendo en un gueto cerrado, de musulmanes a musulmanes, incluso en otro planeta. No estamos conviviendo con la gente de todas las culturas, con este mundo globalizado, y los propios musulmanes, ciudadanos europeos o occidentales, ¿dónde van a vivir y dónde van a convivir incluso? Si este chip lo vamos a cambiar y nos ponemos como siervos de Allah subhanahu wa ta'ala en este planeta,
planeta, pues hay intereses, hay beneficios. Esta es la mejor definición de la Sharia. Todos nuestros sabios, incluso de todas las escuelas jurídicas y teológicas, se han puesto de acuerdo a la hora de definir Sharia. Sharia es, en términos, dos frases: تحصيل وتحقيق الشريعة أو تحقيق المصالح أو تكثيرها، دفع المفاسد أو تقليلها. La propia Sharia, ¿qué es realizar los beneficios para toda la sociedad. O aumentarlos. Y por otro lado, pues disminuir los prejuicios, los daños, o por lo menos evitar estos daños, o por lo menos reducir o disminuirlos. En este concepto, pues, arraiga la gran definición de la política o de la gestión política en Islam. Se trata de estos ámbitos, y esto lo ha hecho, pues, profetas tan nobles de la talla de José, alayhi salam, la paz sea con él, lo han hecho los propios sahaba, nobles compañeros, durante la mismísima vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando emigraron de Mecca al Habasha, Abisinia, lo que es Etiopía hoy, y han convivido durante 15 años participando de una manera activa, política y económica y social en la propia Abisinia. Y estos son ejemplos que han sido aprobados, consensuados por el mismísimo profeta sallallahu alaihi wasallam. 15 años viviendo en otro país que no era musulmán, participando de una manera activa, pues esas son las lecciones que debemos hacer. Incluso se posicionaron en el golpe de Estado. En ese golpe de Estado con el Negus. En contra del golpista. Estos son ejemplos muy, muy importantes. Y durante la historia de los propios califas, de los nobles sahaba, han entendido, nuestros grandes sabios siempre han entendido este concepto de la gestión política en Islam, que se basa sobre beneficios y prejuicios. Si vamos a tratar el tema de la gestión política, nuestra participación política, una metodología de imán y kufr, de musulmán, infieles o fieles, eso son otra metodología quizás, pues, propia de la aqida, de las creencias. Es que hay que ser un poco objetivo a la hora de tratar cada tema. Lamentable que los hermanos y las hermanas mezclan la metodología de las creencias con la metodología de la política, y esto es el primer error que cometieron los propios jawaris. Los propios jawaris, pues, cometiendo este gravísimo error, han llegado a declarar hasta la sociedad kafir, empezando por Uthman, Muawiyah, Ali, nobles compañeros, y incluso llegando a tergiversar y manipular ciertas aliyas coránicas y ciertos ahadith. Barakallahu fik, hermano Tawfiq, por esta aclaración. Otra pregunta acerca de un hadith. Nos pregunta el hermano Amin, dice el hadith del capítulo 9 de Sahih al-Bukhari, que es el número 590, narrado por Aisha, que Allah esté complacido con ella, en el cual menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah le dé paz y bendiciones, dice que realizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam en su casa 2 rak'ahs, 2 unidades de rezo después del asr. ¿Y tiene alguna explicación este hadith, ya que digamos se plantea la problemática de que es conocido que no es recomendable hacer las 2 rak'ahs o cualquier oración voluntaria después del asr, ¿no? Para contextualizar para los hermanos que desconocen, ¿no?, esa cuestión jurídica, el hermano tiene la confusión a través de ese hadith con el hecho de que hay tiempos reprobables, awqat karaha, ¿no?, tiempos desaconsejables para hacer rezo voluntario, establecidos por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uno de ellos es después del asr, después de haber rezado el asr, no en el tiempo del asr, sino después de haber hecho rezo del asr. No es recomendable, es desaconsejable, es reprobable rezar rezo voluntario, nawafil, que no sean específicas o con una causa en concreto. Ahí hay otro debate, al-nawafil lati laha sabab, si es tahiyyat al-masjid, si es istikhara, si es otra cuestión, los rezos voluntarios en general. Este hadith habla de que Ummuna Aisha radiyallahu anha narra una realidad que ha visto, que veía en su casa cuando estaba con ella el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que después del asr rezaba unas rak'at. Entonces hay como una contradicción. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam establece el tiempo después del rezo del asr como un waqt karaha, pero él reza. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicen nuestros sabios, nuestros fuqaha, que esa es una cuestión exclusiva para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasa'is an-nabi sallallahu alaihi wasallam, es una cuestión relacionada con su adoración exclusiva. Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en una de las épocas, en uno de los días, faltó al rátiba,
al rezo regular, voluntario, que se reza después del Dhuhr, Ratibat al-Dhuhr, y la recuperó después del Asr. Pero también era su costumbre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como narra Ummuna Aisha radiyallahu anha también en otro hadith auténtico, que el Nabi sallallahu alaihi wasallam idha amila amalan athbatah. Si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía algún acto de caridad, algún acto voluntario o de adoración, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo establecía como norma, para que no sea para él mismo, para que le gustaba la continuidad. Y la constancia. Y la constancia y la perseverancia. Y no le gustaba interrumpir, no hacerlo esporádicamente. No era hábito del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, dado que recuperó esas dos rakas después de la Asr, lo recuperó un día y lo estableció como norma para él. Pero para nosotros tenemos la orden genérica, o digamos el estatuto genérico de que el tiempo después del rezo del Asr es un tiempo de karaha, donde no debemos rezar aquellos rezos voluntarios abiertamente, teniendo en cuenta el debate jurídico para los rezos que tienen causas, ¿no? Al-nawafil lati la sabab, y ahí hay un debate entre los sabios de los fundamentos del derecho islámico y los fuqaha también largo. Inshallah, quizá en algún otro momento lo podamos extender aquí mismo en Consultas Islámicas. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida aquí en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Vamos a seguir con las preguntas que nos envían ustedes a través de las redes sociales. Les recuerdo también las vías que tienen para llamarnos o mandarnos un email. Tienen el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, que aparece en pantalla, y también tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com. Hermano Tawfiq, nos preguntan, dicen, si el Islam es la misma religión, entonces ¿por qué existen diferentes discursos religiosos? Esta pregunta es sumamente interesante, pero hay que matizar. ¿Qué entendemos por Islam y qué entendemos por el discurso religioso? Son dos cosas, hay que matizarlas y tenerlas muy bien explicadas. El Islam, alhamdulillah, es la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, de todos los profetas y mensajeros. A nivel histórico, quizás es lo que más conocemos, el último profeta y mensajero Muhammad, la paz sea con él. Sin embargo, el Islam, lo que es en su definición, su misión e entrega a Allah subhanahu wa ta'ala, es lo mismo que ha predicado Adam, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y, por último, Muhammad, la paz sea sobre todos ellos. Para entender esta contextualización del Islam como definición. Y de ahí, pues las fuentes por excelencia son dos: el noble libro de Allah, el Sagrado Corán, y la auténtica Sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En este contexto, el Islam es uno y único. No hay un Islam, dos Islam, tres Islames. Si entendemos el Islam en este marco, el Islam es uno. Es el libro de Allah subhanahu, lo que ha dicho Allah en su auténtico libro, el Corán, que es el último mensaje enviado a un profeta, y de ahí lo que ha dicho, lo que ha hecho, lo que ha aprobado, que es las tres definiciones, lo que es la Sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Entonces, el Islam es único. ¿Cuál es lo que es múltiple? Lo que es múltiple es la religiosidad. Esta es la religión islámica. La interpretación de la interpretación, la manera de entender los propios textos. Hay ciertas cosas que son fundamentales. Si me preguntas cuáles son 5 pilares del Islam, sabemos que son 5 pilares del Islam. Si me preguntas qué son los 6 pilares del Imán, sabemos. Estas definiciones, este es el Islam. Esto no va a cambiar ni hoy, ni mañana, ni hasta el día del juicio final. Pero a la hora de entender ciertas cosas fuera de lo que es las creencias, fuera de lo que son los actos de culto, la ibadat, y fuera de lo que son la moral, la ética, el akhlaq, ahí entran otras cosas. Entra la política, entran las tradiciones, entran la administración. Esto, hay que dar gracias a Dios, lo ha dejado el propio Islam en sus dos textos fundamentales, el Corán y la Sunna, a la propia interpretación de los musulmanes para adaptarlos según sus necesidades, teniendo en cuenta el espacio y el tiempo. Para dar un ejemplo concreto, en la batalla de Banu Qurayda, por ejemplo, después de la batalla de los aliados, el profeta Sallallahu se dirigió a los propios nobles compañeros que formaban el ejército, los dijo, pues nos vamos a dirigir directamente hacia Banu Qurayda y no vais a rezar la Asr hasta llegar al pueblo de Banu Qurayda. La frase profética es clarísima. No vais a rezar la Asr hasta llegar a Banu Qurayda. Ahí, ese es un texto. Los propios Sahaba, como
trataron este texto. Un grupo de sahaba entendió de manera literal la frase, otros han entendido de la manera quizás en su objetivo. El profeta sallallahu nos ha dicho o lo que quería decirnos. Sí. Lo que han entendido de manera literal o el objetivo el propósito del o el objetivo. Sí. Estas dos maneras son discursos. Unos entienden más o menos la parte literal de los textos y de esa manera un discurso. Otros entienden los propósitos de las salidas de los ahadith. Y esto pasó en la propia vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Una gran parte de los sahaba entendieron la parte literal, llegaron pues en medio camino, pues tocó la hora del asr. Y rezaron ahí mismo. Rezaron. Otros, entendiendo que el profeta quería pues animarlos para darse prisa. Sí. Estos son los primeros. Otros han dicho no, el profeta nos ha dicho no hay que rezar, no hay que rezar, de una manera literal. Y llegando hasta Banu Qurayza, después incluso del Maghreb, y al contar la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues acertó a esta parte y acertó a las dos partes. Estas dos maneras intelectuales de entender los textos, pues para mí son discursos. Sí. Dentro de este marco fundamental que hemos dicho, del Corán y la Sunnah, está permitido. Pero hay otros quizás sobresalen de estos marcos y quizás pues inventan otros discursos que se contradicen con este marco que es el libro y la auténtica Llevan Sunna. El literalismo quizá a un extremo. Extremos y defectos sí, por ambas partes. Y siempre hay que tener estas condiciones, lo que han dibujado, pues muy bien han planificado nuestros sabios, teniendo dos conceptos importantes. Uno que es el ijtihad y el otro es el tajdid. El ijtihad, hacer un esfuerzo de interpretar los textos, está totalmente permitido por el profeta. Incluso la pasilla con él, si te equivocas, si aciertas, serás doblemente recompensado y si te equivocas, pues una sola recompensa. Y también el otro concepto de tajdid, reformar la manera de entender los textos, sí. Está incluso una profecía del mismísimo profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith, que cada 100 años Allah subhanahu envía a una persona, a un grupo, sí. Para reformar la manera de entender esta religión. Barakallahu fik. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este aspecto? Es algo que intuyo de la pregunta. Igual lo que menciona el hermano en su pregunta es el tema del doble discurso, ¿no? Sí. Más allá, digamos, de la religión, la religiosidad, sí. O las diferentes vías de la interpretación y el estudio de la religión y las opiniones jurídicas, o cómo tratar con los textos religiosos, etc. ¿A qué te refieres con doble discurso? Doble discurso es que si el Islam tiene un mensaje claro, un mensaje de paz, un mensaje de misericordia, un mensaje de convivencia, un mensaje de entendimiento, un mensaje de libertad, porque sí. A veces tenemos los propios musulmanes o ciertos portavoces de musulmanes. Otros discursos que contradicen esos principios, ¿no? Esto. O un mensaje de puertas para adentro, un mensaje de puertas para afuera. Un mensaje de ciertas tendencias, porque ahora se habla de musulmanes radicales y musulmanes moderados. Existe esa dualidad en el Islam, de un Islam radical, un Islam tolerante, es que los moderados tenéis que combatir la ideología extremista en el Islam. Sí. La línea, digamos, tolerante tiene que contrarrestar la línea rigorista. Sí, ¿pero existe eso? Ahí está el debate. Realmente hay dos facciones, hay dos líneas, una moderada y otra extremista, otra ortodoxa, o es que solamente existe una línea y lo que se hace es emitir un doble discurso. Lo que entiendo yo es eso. Por lo tanto, ¿pero cuál es la respuesta? La respuesta es que solamente hay una línea en el Islam, que es la línea de la moderación, la línea del equilibrio, más allá de moderación, porque moderación da a entender de que hay una contra... digamos, otra parte que es el extremo, ¿no? Que existe, pero como... Pero moderación no es lo mismo que el concepto árabe, en árabe o islámico de wasatiyya. Wasatiyya, sí. El wasatiyya es el equilibrio. Ja'alnakum como ummatan wasata, ahí tiene varias interpretaciones, claro. ¿No? Testigos, la justicia. Hablamos de un equilibrio entre lo mundano y el más allá, un equilibrio entre lo espiritual y lo material, lo físico y lo, digamos, espiritual o intelectual, sí. ¿No? Ese equilibrio que busca el Islam en todas las facetas de la vida humana es la connotación que tiene la religión
la adoración o el culto, no simplemente el culto. El Islam no se limita única y exclusivamente a una práctica de culto, a una práctica de adoración, sino es un concepto de vida. Cuando se habla de la religión islámica o el Islam, se habla de un modo de vida y no se habla de un culto. El culto forma parte del conjunto de ese modelo y ese patrón que Allah subhanahu wa ta'ala ha diseñado para nosotros. Efectivamente no deberían existir dos discursos. El problema es que hay una contradicción, hay gente que no asimila ciertos conceptos en el Islam y cae en esos paralelismos y cae a veces en emitir opiniones totalmente contradictorias. Cosas que hemos tratado aquí, el tema del walá y el bará, el tema del musulmán y no musulmán, la sharia y no sharia, musulmanes y no musulmanes, nosotros y el otro, dar harb y dar islam, confusión de ciertos términos, no tener presente la globalidad, ¿no?, de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los propósitos de sharia, no saber contextualizar ciertos textos nos hace caer en mensajes contradictorios. La igualdad de la mujer y luego cierta discriminación y machismo y cuestiones tradicionales. La apertura y el diálogo religioso y interreligioso y la no coacción en la cuestión y luego el tema de la apostasía y cómo tratar con esas cuestiones y esos debates internos, el estatus de la mujer. Muchas veces son debates vacíos. Efectivamente. Se puede decir, como conclusión, para pasar a otra pregunta, que existen muchos discursos religiosos en nombre del Islam. La mayoría de ellos tienden al defecto, al exceso, mientras que el correcto y el adecuado es el que se basa en un entendimiento correcto, contextualizado de las fuentes. Sí, por supuesto. Esa sería una buena... Sí, en el marco de la jurisprudencia hay, digamos, un margen amplio de interpretación, de estudio, de esfuerzo, como bien ha mencionado el hermano Tawfiq. Pueden existir, cuando hablamos de... Si nos referimos a las opiniones jurídicas como discurso, si nos limitamos simplemente a las 4 escuelas jurídicas, vamos a tener 4 discursos jurídicos para simplificar de alguna manera la cuestión. Pero si hablamos del mensaje del Islam, la esencia del Islam, la misión del Islam, los fundamentos del Islam, ahí tiene que ser uno, único, que es moderado y equilibrado. Si salimos de esa línea ya caemos en la dualidad y ya caemos en el doble discurso que ha generado ciertas tendencias extremistas que hay que combatir ideológicamente. Barakallahu, que nos preguntan otra pregunta. Jesús Alonso dice lo siguiente, dice, pese a que el hombre como tal tiene unas exigencias hacia su esposa, esta no está exenta de trabajar en el caso de que en el hogar se necesite ello. Pregunto porque tengo amigos musulmanes que me están diciendo que la mujer no tiene ninguna obligación de trabajar y que el hombre es el que debe mantener el hogar, ¿no? Y claro, del mismo modo que el Islam dice de igualdad para los dos, me gustaría saber si en este contexto existe también igualdad para el hombre. Es lo que dice él. Lo bueno del Islam, como bien ha dejado de una manera clarísima el Mohammed Said, es que se trata de un camino de vida, de un modus vivendi, no se trata de un código penal, civil, de artículos, está permitido o no está permitido, está obligado, es una obligación o no es una obligación. Si vamos a entender el Islam de esta manera tan, digamos, articulada, se permite o no se permite, pues dónde está el amor de Allah subhanahu wa ta'ala, dónde está la conciencia de Allah, está siendo siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, hay que entender que es un camino espiritual teniendo en cuenta, pues, por supuesto, la jurisprudencia islámica. El Islam, en su forma de entender la vida, habla de un concepto muy noble, quizás los intelectuales y los estudiosos del tema no lo han tenido en cuenta, que es este concepto de zawjiyya, cuando el Corán o el profeta Muhammad, la paz y con él, habla de la relación entre hombre y mujer, no los pone como dos conceptos antagónicos. Quizás en la cultura occidental hubo cierto proceso histórico después de la revolución industrial, surge
surgió un marco sociológico para la mujer, para el hombre, y de ahí el feminismo, pasando por varias tendencias de este mismo feminismo. De ahí importar todo esto, intentar un poco buscarle algo dentro de la religión islámica. Se habla de un feminismo islámico, se habla de un machismo, se habla de estas cosas. El Islam habla de esta zawjía, somos parejas y de un concepto de cada uno complementa al otro. Sí. Y esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Dentro de la misma casa donde se funda la misericordia, el amor y la noble institución de la familia, el Islam habla de un convenio, de un diálogo entre ambos. La responsabilidad económica cae de una manera, sí, jurídica sobre el hombre, pero por la otra parte está totalmente permitido a la mujer que colabore, o a la mujer siendo rica, o la propia mujer del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es nuestro ejemplo para seguir. ¿Qué era? Era una mujer de negocios. Y el profeta no le ha dicho, no, tú no eres, incluso en un contexto sociológico bastante, digamos, de la época del siglo VII. Y estas son lecciones para nosotros. Teniendo el gran ejemplo de Khadija, nuestra madre, la madre de todos los creyentes, siendo una mujer de negocios, mujer del mismísimo profeta de Allah, Muhammad, la paz sea con él, es interesante. La mujer para trabajar está totalmente permitido, si ella quiere colaborar, si ella quiere trabajar, teniendo en cuenta entre los dos esta noble institución de la familia y los derechos de todos, del marido, de la mujer y de los propios hijos. Se tiene que tener todo esto en cuenta. Algo que añadir, hermano Hussein. Nos preguntan una pregunta que han llamado por teléfono y han dejado algunas preguntas. Una mujer dice, en caso de discusión con su marido, ¿cuál es... ¿qué hacer en este caso? ¿Cuál es el remedio o la forma de remediar estos problemas? Una discusión. Pues dejar que pase, ¿no?, el tiempo. la tempestad y tranquilizarse, el que haya dominado, ¿no?, sus nervios y su actitud en esa discusión, que opte por retirarse, ¿no?, de esa discusión en ese momento, y una vez tranquilizados, pues pensar bien las cosas y ver dónde hubo fallos. Si uno tiene que pedir perdón, lo pide. Si era algo, digamos, sin ningún tipo de importancia, pues pasar página. Como ha mencionado el hermano Taufik anteriormente, el matrimonio es un convenio, el matrimonio es un diálogo, el matrimonio es... en el matrimonio hay que ceder, en el matrimonio hay que ser comprensivo y evitar ese tipo de cuestiones que debilitan, ¿no?, esa relación, ¿no? Evitar en la medida de lo posible las discusiones. Si caemos en ella, pues ser justos, tener a Allah subhanahu wa ta'ala presente, porque Allah subhanahu wa ta'ala ve nuestra actitud, nuestro comportamiento, recordar los consejos de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como hombres, sobre todo, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, el mejor de vosotros es el que mejor trata a su mujer y yo soy el que mejor lo hace. Estausu bin nisa'i khaira, nos ha recomendado ser benevolentes y excelentes a la hora de tratarnos nuestras mujeres. Somos imperfectos, podemos caer en las discusiones, podemos fallar, podemos cometer errores, podemos ser injustos, etcétera, pero nunca llegar a los extremos, nunca llegar al maltrato físico, ni verbal, ni emocional, ni la vejación. Y en los momentos de que pase algún tipo de discusión, pues pedir perdón y intentar remediarlo de la mejor manera, pasar página, olvidarlo, ceder, perdonar, etcétera, etcétera. Pero ya cuando llega a una rutina, eso ya quema la relación, ya no tiene sentido y habría que buscar soluciones más allá de pedir perdón y reconciliarse cada vez que discutimos. Además, es muy recomendable o necesario no decir algunas cosas que llegan a la otra persona, que es lo que nos comenta esta hermana. Dice, es lícito en una discusión como estas decirle a la otra persona, es decir, a su marido, que le va a dejar y va a buscar a otro hombre, es decir, otro marido, como amenazando con ello. ¿Es lícito esto? ¿Una mujer? Sí, una mujer o el hombre. O el hombre. Sí. Muchas veces se dice este tipo de cosas en las discusiones. No se debería, no se debería. Yo creo que cuando se llega a este nivel ya la relación está dando señales de que no funciona y no hay respeto, no hay sentimientos, no hay
no hay misericordia, no Las hay líneas rojas. sí, ya estamos rozando, no, ya estamos sobrepasando esas líneas rojas incluso, ¿no? Decirle a una mujer a su marido, pues estando casados todavía, teniendo ese enlace sagrado, ¿no? Y ese pacto solemne que Allah subhanahu wa ta'ala menciona como mithaq ghalidh, y es algo que Allah subhanahu wa ta'ala bendice, ¿no? Istahlaltum furujahunna bi'idhnillah, y es algo recíproco, ¿no? Estamos en una relación con la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Decirle voy a buscar a otro hombre o voy a buscar a otra mujer estando los dos juntos, creo que es una falta de respeto gravísima y es una falta de educación incluso. También nos preguntan si la mujer puede dejar su herencia a su marido, y si es así, pues qué herencia le corresponde. Teniendo hijos, no teniendo hijos. No tenemos esa información. Pero ¿se puede dejar toda la herencia o solo parte de ella? Mejor pregunta. Necesito más información. ¿Cómo está la familia? En el caso de el hombre, la mujer para el hombre, si ella fallece y le deja la herencia, él, si ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركن. Tiene la mitad de la herencia en el caso de que no tenga hijos, la mujer. Y si tiene hijos, tiene la cuarta parte de la herencia. Si ella le quiere asignar la herencia, o él a ella, asignar primero un testamento, la wasiyata li warith, a aquella persona que le corresponde parte de la herencia por norma, no le corresponde el testamento. Y si no es alguien que tiene derecho en la herencia, se le puede asignar un testamento que no supere nunca el tercio. La tercera parte. La tercera parte. Así es. Pero en este caso, al ser marido o mujer, cónyuges, le corresponden herencia, por lo tanto no pueden dejarse testamentos el uno al otro. Barakallahu fik. También otra pregunta que nos plantean es la siguiente. Dice una hermana que es Rumeisa. Mi pregunta es si se puede donar la sangre del cordón umbilical. Nos comenta, se usan las células madre para salvar a los niños enfermos de cáncer u otras enfermedades graves. En todo caso, el cordón se tiraría a la basura si no se utiliza para estos fines. Sí, hemos dejado más de una vez en este mismísimo programa que la donación de órganos en general es una obra de caridad, es una obra de bien, es una sadaqa jaria incluso, teniendo la aliyah presente, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Quien salva una vida, pues como si hubiera salvado a la humanidad entera. De ahí estaría, la debemos tener presente, y salvar una vida por un medio de donar un órgano u otro es una caridad islámica muy recomendable. Por supuesto se puede, está permitido y es aconsejable, es una obra de caridad, es algo que beneficia mucho a las personas que lo necesitan, sobre todo para enfermedades complicadas que precisan de las células madre que están en ese cordón umbilical, que si no se dona no va a tener ningún uso, ¿no? Beneficioso, por lo tanto aprovecharlo para los ensayos clínicos, para la investigación y para los tratamientos de enfermedades complicadas para ciertos pacientes que lo necesitan. Barakallahu fikum. Nos quedan muy pocos minutos. Terminamos con esta pregunta que a mí me parece bastante interesante. En algunas sociedades se ha extendido el consumo de la narguila o la shisha, también se conoce. Nos preguntan si es lícito el consumo de este tipo de sustancias como la narguila, también cachimba, shisha, tiene muchísimos diferentes nombres, y si podemos mencionar las pruebas jurídicas acerca de ello, su licitud o ilicitud. Sí, es, digamos, la moda ahora como un fenómeno sociológico, es quizás un efecto de esta invasión cultural de ciertas películas. Quizás en el mundo árabe era algo de una zona oriental, quizás aquí en otras partes no existía, pero ahora por todo esto la narguila tiene el mismo valor o veredicto de lo que es el tabaco, para entendernos. De ahí, todo lo que es nocivo, hace daño, perjudicial a nuestra salud, pues el Islam lo prohíbe.
dentro de la famosa aliyah, que más o menos ahí está el espíritu de toda la jurisprudencia. Allah subhanahu wa ta'ala nos hace ilícito todas las cosas de bien, las cosas que tienen un beneficio, y nos prohíbe todas las cosas dañinas, perjudiciales, para entender lo halal y lo haram, lo permitido. Esta narguila pues está prohibida por su daño, digamos, a nuestra salud y, segundo nuestros sabios, por el daño económico, porque es una adicción y de ahí pues lo que gasta la persona que lo consume, y mejor yo creo que sería gastarlo para su familia o en otras cosas lícitas. Hermano Mohamed Said, con este tema que se ha extendido mucho, incluso aquí en España, se han abierto muchísimos locales que se dedican a la venta y al consumo de estas cosas como la narguila, etc. Un mensaje contundente contra ello porque se extiende entre muchos jóvenes e incluso se da una imagen de que los musulmanes consumen la narguila sí o sí. Y sí que es propio de la cultura exótica de los musulmanes, y cultura musulmana por supuesto que no, y es algo ajeno a nuestra tradición, es algo nocivo, es algo perjudicial, prohibido en nuestra jurisprudencia claramente y unánimemente en nuestros sabios, porque se considera algo nocivo para la salud, algo que daña la economía, daña el cuerpo humano y algo que está catalogado en el jaba'ith, en las cosas que son nocivas, que son impuras, que son ilícitas. Por lo tanto, consumirlo y hacer una actividad económica relacionada con ello, jurídicamente está prohibido, es ilícito. Y los hermanos lo tienen que tener claro, ¿no? El tabaco tiene el mismo juicio de otras sustancias nocivas como pueden ser las drogas o puede ser el alcohol o puede ser las sustancias embriagantes. De hecho, está probado por diferentes estudios clínicos y estudios científicos que este tipo de sustancias, la narguila en sí, tiene efectos muchísimo más nocivos que el tabaco. Que el tabaco, y el propio paquete de tabaco lo lleva, dice fumar mata. Entonces, tomar veneno mataría, ¿sería lícito beber veneno? Directamente. No, directamente no, pues alguna sustancia, aunque lleve a la muerte a la larga, pues es lo mismo y es algo perjudicial, daña incluso la economía del consumidor y de los países, porque acarrea unas consecuencias a nivel de salud y cáncer de pulmón, cáncer de boca, cáncer de garganta. Una juventud perdida. Y acelera el envejecimiento, tiene problemas cardiovasculares, problemas respiratorios. Todo esto genera un gasto extra incluso a los sistemas de salud y la propia economía de la persona. Por lo tanto, los hermanos, hablamos siempre desde la perspectiva islámica. El Islam cuida la salud, el Islam llama a que seamos cuidadosos con el don de la salud que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha concedido y ser respetuosos con los dones también de los bienes. Si nos ha dado un sustento hay que gastarlo en cosas beneficiosas y que nos aporten salud y bienestar. Y las cosas que son nocivas hay que alejarse de ellas y tener cuidado. El juicio contundente y consensuado entre los organismos y entre nuestras escuelas jurídicas es que el tabaco, la narguila y todo lo que entra en esa categoría es haram en su consumo y en su compraventa. Y compraventa. Barakallahu fikum por las explicaciones. Hemos llegado a la conclusión de nuestro episodio de hoy. Simplemente daros las gracias, Barakallahu fikum, Mohamed Said, gracias a ti, un placer. por todo, y Tawfiq muchísimas gracias, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah, el jueves que viene volvemos con más consultas islámicas. Assalamu alaikum.